Hay relaciones que no se viven, se revelan. No son simples historias de amor, son espejos, reflejos profundos de partes de nosotros que preferiríamos mantener ocultas. Cuando nace un vínculo con alguien emocionalmente inaccesible, lo que parece una decepción amorosa es en realidad un encuentro con el inconsciente. Ella lo conoció y algo se removió dentro de sí. Él era reservado, sereno, pero impenetrable. No hería con palabras, pero su distancia dolía más que una ofensa. Y aunque los demás le decían que lo dejara, que buscara a alguien más disponible, ella no podía. Porque él no era solo él, era un símbolo, un activador. ¿Quién era esta mujer? Una mujer consciente, despierta, con años de crecimiento interior, capaz de sostener conversaciones profundas y de entregarse con el corazón abierto. Pero algo en ella reaccionaba aún con ansiedad a su frialdad. ¿Por qué? Porque esta historia no hablaba de él, sino de ella, de una parte no integrada, de una niña interior que todavía buscaba ser validada por quien no era capaz de verla. En la psicología de Carl Jung, comprendemos que estos vínculos despiertan proyecciones, partes de nuestro inconsciente que arrojamos sobre el otro sin darnos cuenta. Este hombre inaccesible era el reflejo perfecto de una herida antigua, la necesidad de amor condicionado, la constante búsqueda de sentirse suficiente para ser elegida. Y si él no hubiera venido a amarla, sino a revelarla, podría haber caído en la trampa del drama, de la persecución emocional, pero no lo hizo. Decidió en cambio observarse, cada reacción, cada vacío, cada deseo. Y en esa observación consciente encontró una verdad profunda. No se trataba de arreglar la relación, sino de sanar la raíz. Este video no es una guía para enamorar a un hombre frío. Es una exploración sobre cómo una mujer de alto valor se convierte en la alquimista de su propia vida interior. Cómo transforma el dolor en sabiduría, la necesidad en autonomía y la espera en autodeterminación. Y si el amor verdadero no se mendiga, sino que se sostiene desde dentro, quédate, porque esta no es una historia romántica, es una historia de despertar profundo. Una relación con un hombre frío no es solo una experiencia dolorosa, es una revelación psíquica. Carl Jung decía que todo lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. Y así, sin saberlo, esta mujer no había atraído a ese hombre, había atraído una imagen, la imagen de una parte de su sombra. La sombra, en la psicología junguiana, representa todo lo que hemos reprimido, negado o que no hemos logrado integrar, y las relaciones íntimas son el terreno perfecto en el que esa sombra se activa. En este caso, la frialdad del otro no era solo ausencia de afecto, era un detonante que abría las puertas de su inconsciente. Ella sentía ansiedad cuando él no respondía. Su mente se llenaba de pensamientos obsesivos. ¿Habré dicho algo mal? Soy demasiado intensa. ¿Y si ya no le interesa? Pero en lugar de reaccionar por impulso, empezó a preguntarse, ¿qué parte de mí es tocada por este silencio? Y encontró la respuesta. Ese silencio resonaba con antiguos recuerdos de exclusión, de sentirse invisible, de tener que luchar para merecer atención. No era la primera vez que sentía esto, pero ahora la intensidad del vínculo lo había amplificado. Jung también nos habla del fenómeno de la proyección, el acto inconsciente de depositar nuestras cualidades, necesidades o heridas en el otro. En este caso, ella no solo proyectaba su necesidad de amor, sino también su energía masculina no desarrollada. Veía en él la fuerza, la dirección, la independencia emocional que ella aún no sabía habitar dentro de sí, y por eso dolía tanto, porque en lugar de verlo como un ser limitado, lo veía como un ideal, como un potencial por descubrir, como un diamante en bruto que con suficiente amor podría brillar. Esta es una de las trampas más comunes, enamorarse no del otro, sino de la idea del otro. Y en esa ilusión, una mujer de alto valor puede perderse si no es consciente.
Pero ella empezó a despertar. Comenzó a comprender que ese vínculo no era un error, era un espejo. No estaba allí para ser salvado, sino para enseñarle algo crucial, que lo que deseaba de él no era suyo por derecho, sino que era un reflejo de lo que aún no había activado dentro de sí. Y al verlo con esta nueva claridad, dejó de esperar que fuera él quien llenara su vacío. Esta es una de las lecciones más profundas de Jung. Todo lo que buscamos fuera es en realidad una invitación a mirar dentro. Esa necesidad de cercanía no era incorrecta, pero estaba incompleta. No podía depender de ser elegida por el otro para sentirse digna. Eso era un modo inconsciente de ceder su propio poder. Así, la relación empezó a perder su tinte romántico y comenzó a adquirir un tono sagrado. Cada silencio de él se convertía en una llamada hacia la interioridad. Cada rechazo, una oportunidad para mirarse con honestidad. Cada expectativa frustrada, una posibilidad para desmantelar las creencias heredadas que la mantenían atrapada en la idea de no ser suficiente. Con esta nueva comprensión, la dinámica cambió, no porque él hubiera cambiado, sino porque ella dejó de reaccionar igual. Se permitía sentir el dolor, pero sin dramatizarlo. Observaba sus impulsos de insistir, pero no se dejaba arrastrar por ellos. Reconocía la herida, pero no le entregaba el timón. Comprendió que estar con una persona emocionalmente cerrada no era una coincidencia, sino una lección profunda, una experiencia iniciática donde la verdadera protagonista no era el otro, sino su conciencia. Ya no se trataba de reparar el vínculo, sino de desactivar el patrón interior que la había conducido hasta allí. Llegó incluso a darse cuenta de que muchas veces había confundido la intensidad con la conexión, que había tolerado ausencias emotivas disfrazadas de misterio, que había llamado amor a una lucha continua por obtener atención. Esa honestidad consigo misma fue lo que la liberó, porque en el fondo lo que buscaba no era a ese hombre, sino una reconexión con su propio valor, una validación que no naciera del deseo ajeno, sino de una certeza interior. Con esa claridad emergió en ella una nueva fuerza. No era una fuerza ruidosa, sino serena. No era rebelión, sino firmeza. Y comprendió algo transformador. Ese hombre no era frío para castigarla, sino para indicarle los rincones de su mundo interior que aún necesitaban calor. El desinterés del otro dejó de ser un juicio y se convirtió en una señal de que había llegado el momento de dejar de mendigar y empezar a elegir. La mayoría de las personas, cuando se siente ignorada o no apreciada, cae rápidamente en el rol de la víctima. No me ama, no me ve, ¿qué hice mal? Pero ella no. Esta mujer de alto valor comprendió que entrar en el juego del drama emocional era otra forma sutil de ceder el propio poder. Así que eligió algo diferente, no reaccionar, no desde la represión, sino desde la observación lúcida. Cada vez que él se alejaba, ella respiraba y regresaba a sí misma. No enviaba mensajes impulsivos, no exigía explicaciones, no buscaba una validación inmediata. En su lugar, se preguntaba, ¿qué parte de mí quiere correr tras alguien que se está alejando? ¿Qué vacío emocional está hablando cuando quiero forzar una respuesta? En esas pausas, en ese espacio sagrado entre el estímulo y la reacción, comenzó a emerger una transformación profunda. Descubrió que no estaba luchando contra él, sino contra su propia sensación de insuficiencia, que el verdadero conflicto no era con el otro, sino con la voz interna que susurraba: si no te responde, es porque no vales lo suficiente. Y en lugar de silenciar esa voz, eligió algo más valiente: escucharla, arroparla, entender de dónde venía. Era la voz de una niña que había aprendido que tenía que ganarse el amor, que el afecto era un premio, no un derecho, que debía ser buena, callada, complaciente, útil, para ser vista. Esa misma creencia, ahora de adulta, seguía viva en su sistema emotivo, solo que más sofisticada, más fuerte, más peligrosa. Pero en este punto, ella eligió diferente. Rechazó la idea de que tuviera que convencer a alguien para ser amada. Rechazó que la frialdad del otro definiera su valor. Rechazó el rol de víctima, porque comprendió algo esencial. Incluso el dolor tenía un propósito. Incluso la frustración podía ser una maestra. El sufrimiento no era algo que evitar, sino algo que transformar. Así, poco a poco, empezó a recorrer el camino del testigo. Aprendió a observar sus emociones sin juzgarlas ni dramatizarlas, a sostener su tristeza sin disfrazarla de orgullo ni transformarla en rabia, a honrar el deseo de cercanía sin convertirlo en una cadena, a mirar su impulso de complacer y, en lugar de negarlo, desactivarlo con conciencia.
Esto no la hizo fría ni indiferente, la hizo presente, centrada, profundamente conectada con su verdad. Había una fuerza silenciosa en su nuevo modo de ser, una dignidad que no necesitaba gritar para afirmarse, una calma que no dependía de las acciones del otro. Esa serenidad no era indiferencia, era maestría emocional. Y esto lo cambió todo, porque el hombre frío ya no era un enemigo ni un verdugo emocional. Era simplemente un espejo, un escenario donde ella podía verse con mayor nitidez. Y al dejar de tomarlo como algo personal, dejó de luchar contra su comportamiento, dejó de esperar, dejó de negociar afecto a través de la excesiva disponibilidad. En esa no acción, comenzó su verdadera libertad, no porque él se hubiera vuelto más amoroso, sino porque ella ya no necesitaba su calor para sentirse digna de amor. Observando sus emociones, en lugar de actuar desde ellas, algo profundo comenzó a emerger dentro de ella. No fue una revelación ruidosa ni una epifanía explosiva, fue una comprensión silenciosa, como un susurro del alma. Todo lo que buscaba fuera ya existía dentro de ella, y fue ahí donde comenzó su transformación. El silencio del otro ya no la llevaba al borde del abismo, sino a su centro. Lo que antes interpretaba como rechazo, ahora lo percibía como una oportunidad para profundizar su relación consigo misma. Esa espera ansiosa de un mensaje se convertía en una invitación a escucharse, a acoger su necesidad de sentirse amada, no con ansiedad, sino con presencia. Cada emoción que antes la arrollaba se convertía en un portal, un umbral hacia su propio sí mismo. Desde la psicología de Carl Jung, el sí mismo, self, es el núcleo central de la psique, el punto de equilibrio entre consciente e inconsciente, la totalidad del ser. Y para acercarse a él, es necesario atravesar los fragmentos, los traumas, los patrones, los deseos no resueltos. Y es justo eso lo que esta relación había despertado en ella. No un cuento de hadas romántico, sino una invitación al reencuentro con su propia esencia. Así, dejó de buscar estrategias, dejó de pensar en cómo hacerlo acercarse. Ya no analizaba cada palabra, cada gesto, cada espacio. Dejó de intentar comprenderlo, porque había comprendido algo mucho más importante, que su propia energía era demasiado valiosa para seguir girando en torno a una ausencia. Empezó a preguntarse, ¿qué me está mostrando este vínculo sobre mí? ¿Qué partes de mí he olvidado habitar? ¿Qué he cedido por miedo a perder? Y las respuestas llegaron. Había descuidado su creatividad, su placer, su cuerpo, sus amistades. Había desplazado su centro hacia él. No porque él lo pidiera, sino porque inconscientemente había regresado a ese viejo patrón de compensar con afecto lo que no era correspondido. Pero ahora estaba despierta. Y ese despertar no significaba cortar de golpe, ni dejar de sentir. Significaba custodiar su propia energía, honrar su dignidad, y comprender que dejar espacio no era una táctica para generar interés, sino un acto sagrado de amor propio. Ella no se alejaba para ver si él volvía. Se retiraba emocionalmente para volver a sí misma. Es fácil confundir el silencio con el desinterés, pero para ella el silencio se convirtió en un templo, un lugar para escucharse, para reorganizar su mundo interno, para reconectar con lo que la hacía sentir realmente viva, su arte, su cuerpo, su propósito. Y allí, en medio del caos emocional, comenzó a florecer. Encontró pasiones que había olvidado. Reconectó con su propia sensualidad, no como herramienta de seducción, sino como expresión de vida. Empezó a escribir, a crear, a moverse con libertad. Lo que antes era un duelo, ahora era un renacimiento. Y comprendió algo que cambió para siempre su manera de amar. Depender de la respuesta emotiva del otro es una forma de entregar el alma a cambio de migajas, y ella ya no estaba dispuesta a hacerlo. Su valor no aumentaba ni disminuía según la cantidad de atención que recibiera. Ya no era más digna porque él respondiera rápido, ni menos valiosa porque él no supiera contenerla. Ella estaba completa, entera. Y aunque dolía, entendía que el amor que no se ofrece libremente no vale la pena ser perseguido. Desde esa conciencia, eligió dejar de forzar la cercanía. No porque ya no sintiera nada, sino porque se amaba lo suficiente como para no insistir en lo que no fluía. Eligió no perseguir, no suplicar,
no mendigar. Y esto no la hizo fría, la hizo soberana. Este cambio interior era visible. Su energía se volvió más clara, más enraizada. Ya no vibraba en la ansiedad del «me ama o no me ama», sino en la serenidad del «yo me elijo». Y con eso basta. Y mientras muchos a su alrededor todavía creían que la madurez consistía en insistir y hablar hasta el cansancio, ella había comprendido que a veces la mayor madurez se encuentra en el silencio, en dejar que cada uno se encuentre consigo mismo, sin presiones, sin manipulaciones, sin dramas. Y si él volvía algún día, sería desde otro lugar, no por deber, no por culpa, no por miedo a perderla, sino por un reconocimiento real, por una resonancia profunda. Pero si no volvía, estaba bien también, porque ella había regresado a sí misma, y eso valía más que cualquier mensaje recibido. Hay una gran diferencia entre dejar espacio por estrategia y dejarlo por amor propio. Uno nace del miedo, el otro de la madurez emocional. Ella lo entendió tras todo su camino interior. Eligió no forzar la cercanía, y no lo hizo para que él la echara de menos o para recuperar el control. Lo hizo porque su dignidad interior le susurraba: no te traiciones por amor. Durante años había confundido la presencia con el valor. Pensaba que si insistía un poco más, si mostraba más dulzura, más comprensión, más dedicación, él finalmente abriría su corazón. Pero con el tiempo, comprendió que el corazón no se abre con la presión ni con la intensidad emotiva, se abre con la resonancia, y si esa resonancia no existía, forzarla era una forma de abandono de sí misma. Así se permitió soltar, no desde el desprecio, sino desde la aceptación. Entendió que su energía era sagrada y que no podía seguir entregándola en un lugar que no estaba listo para sostenerla. No era frialdad, era amor maduro, amor que sabe retirarse cuando el otro no está listo, amor que no necesita castigar o manipular, sino solo honrar la propia verdad. Ella no hizo una escena, no lanzó acusaciones ni cerró la puerta con rabia, simplemente dejó de insistir, y en ese silencio, sin dramas, sin ultimátum, sin rencor, habitaba la fuerza de una mujer que ya no necesitaba convencer a nadie para sentirse valiosa. Muchos creen que la madurez emotiva consiste en decirlo todo, en tener la conversación final, en expresar cada sentimiento. Pero ella aprendió que a veces la verdadera madurez es saber cuando ya no hay nada que decir, cuando las palabras sobran y la energía lo dice todo. Y su energía ya no pedía atención, pedía paz. Esa decisión de no perseguir no era una táctica para obtener una respuesta, era un acto de respeto por su propio proceso. Sabía que el otro también estaba movido por fuerzas inconscientes, y lo respetó, no por él, sino por ella, porque comprendía que presionar significaba violar no solo su propio ritmo interno, sino también el del otro. Y allí, en ese acto de no interferencia, nació una nueva forma de amar, una forma más limpia, más clara, más libre, más consciente, porque el amor real no busca controlar, convencer o conquistar. El amor real observa, reconoce y elige desde la plenitud. Y eso fue lo que ella alcanzó, la plenitud. No ausencia de deseo, sino presencia de límites. No negación del vínculo, sino aceptación de su forma y de sus límites. Entendió que no todos los lazos están destinados a durar y que honrar esos límites era parte del respeto por la vida misma. Dejar de insistir no fue una derrota, sino una declaración, una afirmación radical de su nueva identidad. Ya no era la mujer que esperaba ser elegida, era la mujer que se elegía a sí misma, incluso cuando eso significaba alejarse. Y desde esa aceptación eligió soltar, no porque se rindiera, sino porque finalmente comprendía que su alma no estaba hecha para mendigar amor, sino para expandirse en libertad. Durante mucho tiempo había proyectado en los hombres cualidades que aún no había cultivado dentro de sí. Admiraba su seguridad, su capacidad de decisión, su dirección clara. Sentía que en la presencia de un hombre firme encontraba un tipo de contención que ella misma no sabía darse, y sin darse cuenta, esto la ponía en una posición desigual, esperando que el otro fuera lo que ella no se permitía ser. Carl Jung llamaba a esta figura interior el animus, la parte masculina del inconsciente femenino, un conjunto de energías que no tienen que ver con el género, sino con funciones psíquicas como la firmeza, la lógica, la dirección, la autonomía. Y cuando estas cualidades no están integradas, se proyectan, se buscan en el exterior, se idealizan. Ella lo había hecho. Había visto en ese hombre frío a alguien fuerte, centrado, imperturbable.
Había confundido su distancia con autocontrol, su falta de respuesta con profundidad, su ambigüedad con misterio. Pero ahora lo veía con otros ojos. Lo que admiraba no era a él, era la parte de sí misma que aún no había despertado. Y con esa comprensión, algo cambió para siempre. En lugar de seguir esperando que él se convirtiera en el hombre ideal, ella comenzó a convertirse en su propio centro, a desarrollar su propia dirección interna, a dejar de dudar de cada paso, a tomar decisiones sin miedo a equivocarse, a confiar en su intuición, pero también en su razón. Dejó de buscar en él esa estabilidad que podía construir por sí misma. Integrar el Animus no fue un proceso mental. Fue encarnar esas cualidades que antes delegaba, tomar la agenda y organizar su vida, decidir a dónde ir sin esperar aprobaciones, poner límites sin sentirse culpable, hablar con claridad sin temer ser demasiado intensa o directa, descubrir que su propia voz también podía sostenerse, y esto le devolvió el poder. Ya no idealizaba, ya no veía potencial donde solo había inconsistencia, ya no creía poder sanarlo con amor, porque sabía que el amor no salva a quien no quiere ser salvado, y que proyectar era una forma de abandono, abandonarse a sí misma para llenar de fantasías lo que no lograba aceptar de la realidad. Recordó cuántas veces había dicho, pero él tiene tanto dentro, solo necesita que alguien lo ayude a abrirse. Ahora lo sentía como un eco de su yo pasado, porque una mujer que ha integrado su Animus elige, y elige desde la realidad, no desde la necesidad. Desde esa nueva conciencia, comenzó a caminar de otra manera, a mirar con otros ojos, ya no desde la carencia, sino desde la soberanía. Ya no necesitaba que él fuera el líder, porque ahora ella era su propia guía. Su presencia se volvió más firme, más clara, más completa. Y esto no significaba volverse rígida ni rechazar lo masculino. Significaba dejar de depender de él para sentirlo. Lo había integrado, lo había encarnado. Comprendió que la verdadera contención no viene de otro cuerpo, sino de la capacidad de sostenerse sola, de tener una estructura interna. Y así, al dejar de buscarla fuera, también dejó de conformarse con lo mínimo. El Animus se convirtió en un aliado, un compañero interno que le ofrecía dirección, protección, estructura. Y desde allí, desde esa fusión de la energía femenina y masculina en equilibrio, podía mirar a los hombres sin proyectar, sin exigir, sin ilusionarse. Podía verlos por lo que realmente eran y elegir en consecuencia. Ya no necesitaba idealizar, ya no tenía que llenar con fantasías lo que la realidad no ofrecía, y eso era libertad. Uno de los mayores actos de amor que había aprendido fue renunciar al control. Y no fue fácil, porque el control había sido su escudo, su modo de sentirse segura. Desde niña había creído que si lo anticipaba todo, si manejaba cada detalle, si lograba agradar, podría evitar el dolor del rechazo. Pero ahora en su madurez emotiva, entendía que esa necesidad de control era en realidad una máscara del miedo. Con ese hombre, el control no funcionaba. No podía preverlo, no podía cambiarlo, no podía acercarlo con afecto ni alejarlo con indiferencia. Y ese terreno incierto, en lugar de destruirla, la transformó, porque cuando el control cae, emerge la verdad, y su verdad era clara. Había llegado el momento de soltar. Soltar la expectativa, soltar la ilusión, soltar la necesidad de una respuesta concreta. Comprendió que incluso el no saber es una respuesta, que incluso el no insistir es una forma de amor. Amor por sí misma, amor por la realidad, amor por los tiempos del inconsciente que no pueden ser forzados ni acelerados sin ser violados. Y al soltar, se liberó. Dejó de presionar, dejó de imaginar futuros posibles, dejó de escribir diálogos mentales con él como protagonista. Se permitió vivir el presente, sentir lo que era sin anticipar lo que podría ser. Dejó de sostener lazos que no se sostenían solos. Dejó de hacer el trabajo emocional que le correspondía al otro. Esto no significaba indiferencia, significaba madurez. Una madurez que distingue entre deseo de conexión y necesidad simbiótica, que sabe que querer compartir la vida no es lo mismo que necesitar al otro para existir, que comprende que amar no es fusionarse, sino encontrarse con integridad.
Comprendió que ser emocionalmente disponible no significa estar disponible para ser vaciada, que su energía es un recurso sagrado, que no todo lo intenso es amor, y no todo lo que parece profundo es real. Y esa claridad fue un faro. Dejó de romantizar la ausencia emotiva, de justificar distancias prolongadas, de pensar que la falta de compromiso era un lenguaje complejo del amor. Empezó a leer los hechos, no las interpretaciones, a sentir la energía, no solo las palabras. Y cuando algo no fluía, simplemente lo soltaba. Sabía cuándo su energía psíquica estaba siendo drenada. Ya no justificaba el desinterés como proceso personal. Ya no disfrazaba el abandono como espacio emocional. Sabía que todos tenemos tiempos internos, pero también sabía reconocer cuando esos tiempos eran solo excusas. Y su intuición, que había aprendido a escuchar, ya no necesitaba confirmaciones externas. La rendición no fue una derrota, fue un acto profundo de sabiduría, porque entendió que su tarea no era enseñarle a amar, ni despertarlo, ni esperarlo. Su única tarea era cuidar de sí misma, proteger su energía, elegir lugares donde pudiera florecer, no marchitarse. En lugar de intentar ser la mujer que lo haría cambiar, eligió ser la mujer que no se sacrifica para ser vista, que no se pierde para ser amada, que no se niega para ser aceptada. Porque había aprendido que cada vez que forzaba algo que no fluía, perdía una parte de sí misma, y perderse ya no era una opción. No todos los hombres están listos para sostener la profundidad emocional que una mujer consciente encarna. Y ella lo comprendió, no como un juicio, sino como aceptación, no como un rechazo, sino como realidad. Durante mucho tiempo había creído que si se mostraba lo suficientemente amorosa, presente, luminosa, él reconocería su valor. Pero la verdad es que no todos están listos para ver, porque ver implica responsabilidad, implica abandonar la evasión emocional, implica entrar en el vínculo desde un lugar vulnerable, honesto y presente, y no todos están listos para eso. Cuando lo comprendió, no se enojó, no se cerró, no endureció el corazón, simplemente aceptó. Aceptó que no era falta de amor, sino falta de conciencia, que no era ella quien no merecía, sino que el otro no podía dar lo que aún no había cultivado en sí mismo, que su intensidad emocional no era demasiado, sino que simplemente no resonaba con quien vivía aún en el miedo al verdadero compromiso. Y desde esa comprensión eligió retirarse, no como castigo, no como manipulación, no como un «me voy para que vuelvas», sino como una afirmación de su propio valor interior, como una decisión radical de seguir creciendo, aunque eso significara soltar un lazo que la había tocado profundamente. Su despedida fue silenciosa, pero poderosa. No necesitó explicaciones dramáticas, ni declaraciones emotivas. No pidió una conversación final. Se retiró con serenidad, porque había comprendido que el verdadero cierre no lo da el otro, lo da la conciencia alcanzada en el camino. Y su conciencia era clara. No se trataba de él, se trataba de volver a sí misma. Comprendió que esa relación no había sido un error, sino un espejo, un reflejo exacto de las partes de sí misma que necesitaban ser vistas, sanadas, amadas. Ese hombre frío había sido el detonador, el catalizador, la chispa que encendió una revolución interior. Pero el verdadero encuentro no era con él, era con ella, con la mujer que había olvidado por querer ser elegida, con la voz que había silenciado para no molestar, con el deseo que había pospuesto para encajar, con la fuerza que había dormido para buscar aprobación. Y ahora que se había reencontrado, sabía que nunca más se perdería por amor, que nunca más bajaría su vibración para sostener a alguien, que su camino no era el de la espera, sino de la expansión. Agradeció el vínculo, agradeció lo aprendido, agradeció incluso el dolor, porque sin esa historia no habría recordado quién era, y quién era valía más que cualquier validación externa. La mujer que ahora respiraba frente al espejo ya no era la misma, era más íntegra, más consciente, más soberana. Y desde ese lugar comprendía que no todo vínculo está destinado a quedarse. Algunos llegan solo para despertar, y eso no los hace menos importantes, al contrario, los hace iniciáticos. Al final comprendió que el verdadero amor no siempre llega de fuera. A veces llega cuando una se elige por completo, cuando se elige la propia paz, la propia dignidad, la propia autenticidad. Y entonces, sin esfuerzo, se atraen relaciones que vibran en esa misma frecuencia. Cerró ese capítulo con gratitud, no con rencor, con aprendizaje, no con resentimiento, con amor propio, no con vacío. Y mientras lo hacía, lo selló con una frase que se convirtió en su mantra, su brújula, su verdad más profunda. No se trataba de él, se trataba de volver a mí.
Si te sientes listo para emprender este viaje de transformación, únete a nosotros. Dale a me gusta al video para apoyar este mensaje, suscríbete al canal La Filosofía de la Vida y haz clic en la campanita para no perderte los próximos contenidos que te ayudarán a desbloquear tu verdadero potencial.